Hola, muy buenas tardes. Soy Ricardo Phillips, director general de Universidad Insurgentes, y está conmigo el día de hoy Rosalinda Ballesteros, que es directora del Instituto de Ciencias de la Felicidad y Bienestar y Felicidad, perdón, del Tecmilenio, una visionaria en temas de psicología positiva, que hace 10 años, antes que todos, lanzaron esta iniciativa, hoy un centro muy importante, que además de ser un referente en el país y América Latina en temas de well-being, también tiene un evento anual muy famoso donde atienden los gurús de nivel mundial más importantes que se llama Wellbeing 360 y que ahorita vamos a empezar a hablar un poco de él. Pero antes de eso, y quisiera dar unos datos de referencia de por qué estamos hablando de well-being y por qué creemos que well-being es uno de los ejes más relevantes hacia adelante en el tema de educación, ¿no? Y empezando con unos números fuertísimos, pues todo el mundo sabe, bueno, todo el mundo sabe, pero los datos que tenemos dicen que durante la pandemia los temas, los problemas o enfermedades mentales muy de humanos como estrés, ansiedad y depresión crecieron más del 30% en México. Es más, entre los países de la OCDE, que es un grupo de países desarrollados, México, Brasil entre ellos, México ocupa la primera posición en estos países con mayores niveles de ansiedad. Y en el caso de depresión, se registró el aumento más grande en todas las economías que forman parte de esta organización, que entiendo son entre 20 y 30 países a nivel mundial. Es impresionante el incremento, ¿no? La Organización Mundial de Salud, por ejemplo, decía que, bueno, en México somos un país muy trabajador, no es muy organizado, pero muy trabajador. Antes de la pandemia, ya como el 75% de la fuerza laboral tenía estrés. Imagínense el nivel de estrés ahora con la pandemia. Y hay trastornos, ya como depresión o padecimientos depresivos más serios, que durante la crisis se fueron del 15% a casi 50%. Entonces, ciertamente, la pandemia causó muchos estragos, pero el tema viene desde mucho antes, ¿no? Y también cómo afecta a nuestros jóvenes. Y ya hablaremos con Rosalinda del tema. Hay dos o tres grandes vertientes que han originado este incremento en el estrés en el país. El primero pues, se llama la tecnología, porque la tecnología nos ha aislado más, nos ha hecho menos sociales, nos ha llevado más a plataformas y a veces, pues, la gran mentira, ¿no? Instagram, en donde todos están bien menos yo. Y para sentirme bien, pues igual hasta tengo que mentir subiendo un post, o una foto o una imagen a competir. Todos están en la playa, todos están en países extranjeros, todos están comiendo en los mejores restaurantes, todos están en las mejores fiestas. eh, y el segundo, que claramente muy medido inclusive por los datos de la OCDE que les acabo de mencionar, pues el tema de aislamiento causado por la misma pandemia y el estrés subsecuente, que es a dónde voy, qué va a pasar conmigo, qué será del futuro. Y bueno, le podría agregar unos pocos más, el cambio climático, ¿no? Este mundo que está cambiando. Hablaba precisamente con Rosalinda, que pues, vive en Monterrey, del tema del agua, que es gravísimo. Yo creo que todo esto está agregando puntos de estrés en la gente y que finalmente pues tiene que encontrar cómo resolverlo, ¿no? Cómo armarse. Y de ahí la conversación, decir, bueno, tal vez no es tan importante ser el experto en el código penal a detalle, porque al final el código penal está disponible y lo puedo consultar. Y tal vez ser un poquito más experto en mi felicidad y cómo llego a ella. Entonces, bueno, ahora me callo y voy a dejar que Rosalina nos explique. Primero, pues quién es. Segundo, cómo llegó a esta visión hace 10 años, decir, ahí viene, ¿no? Y tercero,
pues, ¿qué recomendaciones nos daría, sobre todo en el tema educativo, para integrar los temas de psicología positiva, bienestar emocional, mucho más a un proceso académico que lo que antes hacíamos? Entonces, Rosalinda, bienvenida, muchas gracias. Fan tuyo, sigo el Wellbeing 360, ahí estoy religioso, no veo todo, porque sí es una semana llenísima de contenidos, pero sí agarro 2 o 3 en la semana, muy buenos, siempre aprendo. Pues mil gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí platicando con toda la comunidad WIN y quienes más tienen acceso a este tema. Y es un tema, como bien decías, muy relevante en este momento, pero que ya se veían estas tendencias en las poblaciones, sobre todo más jóvenes. Por ejemplo, nosotros cuando empezamos a revisar este tema, que me decías, ¿cuál fue ese momento de darse cuenta? Nos dimos cuenta que en algunos lugares del mundo, como Reino Unido o Australia, ya estaban previendo de manera constante y continua un crecimiento en los casos de depresión y ansiedad, sobre todo en las poblaciones de 18 a 25 años. En aquel entonces, hace 10 años, marcadamente en los varones. En este momento también las mujeres han tenido un fuerte impacto con el COVID en estos niveles de ansiedad y depresión. Varía por si son personas que ya están trabajando y cómo se perciben ante los retos que nos está presentando aún todavía la pandemia, ¿no? Y no es menor, ¿no? Yo revisaba por otro tema un dato y justamente la Organización Mundial de la Salud a julio de este año tiene registrados 6.700.000 personas que han fallecido a causa del COVID. Y por supuesto que el número de contagios, porque a una persona pues ya a estas alturas, y me incluyo, ¿verdad? Le ha dado más de una vez, nos ha dado más de una vez, ¿no? Sí. Y a lo mejor esos primeros meses tenían un toque distinto que como lo estamos viviendo ya ahora, pero a todos nos ha afectado. Entonces, ese inicio tuvo que ver con alguien que para nosotros dentro de la comunidad de Tech Milenio es muy importante, que es Salvador Alba. Él escribe, aún siendo empresario, ¿verdad? Un libro que se llama Tu vida, tu mejor negocio. Sí. Y habla justamente de esta aspiración. Una de las personas con las que nosotros trabajamos mucho en el instituto es Richard Davidson. Y Salvador cuenta ahí la historia de cómo Richard también, vamos a decir, recibe, ¿verdad? Una petición, nada menos que del Dalai Lama, para investigar el tema del mindfulness de manera científica, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en el cerebro con el mindfulness? Y así hay distintas vertientes de investigación que se fueron uniendo hace 25, 30 años, ¿verdad? Desde la psicología general, desde la psicología educativa, desde la psicología organizacional. Estos datos que dabas del estrés laboral en México son impactantes. Sí. Somos uno de los países donde hay más estrés laboral. Sí. Y si a eso le sumas el propio de la pandemia, pues realmente sí tenemos una población muy vulnerable en estos momentos. Y algo que dijiste que me parece muy atinado es lo que yo puedo leer en un libro, aprender, buscándolo en redes sociales, es una cosa. Pero el nivel de autoconocimiento que requiere entender qué es lo que a mí me da bienestar, me hace sentir bien en el día a día, satisfecho con mi vida y que mi vida tiene sentido, esa es una exploración personal, ¿verdad? ¿Puedo saber la teoría? Exacto. No está en un libro. No lo puedo consultar, lo tengo que aprender, ¿no? Así es. Y el único con el que lo puedo aprender es conmigo mismo. Así es. Ahora, hay temas, ¿verdad? Hay temas que son generales, que es el modelo, por ejemplo, que se ve en el evento de Wellbeing, ¿verdad? Que es el que tiene que ver con, y yo lo mencioné ahorita, sentirme bien en el día a día, las emociones, cómo las manejo, pero no es evitar las emociones que no nos gustan, no es evitar el enojo, el miedo, porque son parte de nuestra experiencia de vida, es entender qué tengo que hacer con ellas, pero además potenciar las que son agradables, porque a veces nos centramos mucho en todos los ámbitos, en la educación, en la familia, en el trabajo, en lo que no queremos que suceda, y por proteger de lo que no queremos, realmente estamos viendo la mitad, ¿no? de la visión, y nos falta la otra mitad, que son nuestras emociones positivas,
qué sí queremos y cómo hacemos más de ello en nuestra vida, ¿no? Entonces, esa es una parte, la emoción, cómo nos sentimos en el día a día en cada momento. Estuve en una reunión, no me acuerdo con quién, muy famosa, tengo que averiguar, ¿eh? Y hablaba de emociones precisamente y te dice, la emoción es un solo conducto. Entonces, si tienes una emoción negativa, no puedes meter ahí una positiva. Entonces, tienes que sacar la negativa y por eso a veces el enojo dicen que es bueno. El tema es cómo nos enojamos, no que nos enojemos. Y abrir el espacio para que las emociones positivas fluyan. Pero sí, Claro, es un solo canal, ¿no? claro. Fíjate que hay una investigadora, Kelly McGonigal se llama, que ella, como lo plantea, es que las emociones son información. Sí. O sea, hay algo en el ambiente que a mí me está detonando esta reacción, que a fin de cuentas, sea enojo, sea miedo, sea incluso tristeza o disgusto, es porque algo en el ambiente me la está detonando y yo lo que necesito entender es qué tengo que hacer con esa información. Incluso estas emociones nos dan energía adicional temporal, que es la adrenalina, ¿verdad? Claro. Y si la usamos, pues la desechamos, la utilizamos de manera correcta y luego en la investigación que ella hace, los seres humanos soltamos un poquito de oxitocina, que es la hormona de la conexión, después de tener una emoción como estas, como el enojo o el miedo. Bueno, Y eso es lo que nos hace que cuando nos bajamos de la montaña rusa queremos platicarlo con alguien, ¿verdad? O cuando la gente que le gusta, estos que les encanta traer la adrenalina en la sangre. Lo mismo sucede cuando me enojo, cuando estoy triste, cuando tengo miedo. Lo quiero compartir con alguien usualmente. Si yo sigo ese ciclo de hay un estímulo, hay información, hay una acción, hay una conexión, entonces esa emoción, ese conducto, como tú dices, lo estoy limpiando y estoy listo para que esa conexión me genere emociones positivas, un aprendizaje. sí. Dicen, por ejemplo, que llorar genera oxitocina. Sí, de hecho Entonces, es muy recomendable cuando realmente estás así rebasado, ya, tener esa descarga. Uh-huh. y entonces es limpiar el conducto, entra la oxitocina, me pongo más contento y entonces genero pues ideas y salidas a ese sentimiento, ¿no? Sí, claro. Y lo que nos sucede a veces es que, y Tal Ben-Shahar, que es miembro del Consejo del Instituto y un profesor muy reconocido a nivel mundial Lo he visto en estos temas, él tiene un capítulo que a mí me gusta mucho en uno de sus libros, que dice que hay que darnos permiso para ser humanos, porque hemos aprendido a negar nuestras emociones. Y entonces de niños nos dijeron, no te enojes, no se vale tener envidia, y ahí es donde está el problema, porque entonces ya no sacamos esa emoción, no entendemos la información que nos quiere dar, no aprendemos y nos quedamos solamente con la otra parte de la emoción, que es el cortisol que genera, pues acumulado en el cuerpo, ¿verdad? Él fue el que te dije al principio, un experto. Estuve en una empresa grande, hizo una reunión anual, Talber fue invitado, llegó Sí, y claro. exactamente fue lo que nos dijo. Y él nos habló de llorar, él nos habló de de la oxitocina, él nos habló de cómo las reacciones emocionales, como tú dices, son información. El tema es cómo reaccionamos a esa información y cómo dejamos que fluya, sin lastimar a otros, pero que fluya. Porque si no fluye, pues le pones un tapón a las emociones y ahí se quedó, ¿no? Sí, claro, y el tema sobre todo aquí es entender que son parte de la experiencia normal de la vida para todos, ¿no? Mencionabas las redes sociales y de pronto sí es cierto y lo hemos comentado antes, ¿no? O sea, el decir aquí todos son felices, todos viajan, todos toman unas fotos maravillosas de su comida y entonces de pronto parece que yo tengo una vida en donde, pues, por decirte en mi caso, ¿no? Donde mis hijos no me hacen caso, donde tengo estrés en el trabajo, donde mi coche se descompone, pero a nadie más le pasa porque en las redes sociales todo es maravilloso, ¿no? O los más jóvenes de pronto ven puras imágenes de que a los chicos y chicas les está yendo muy bien y todos están súper fit y comen delicioso y de pronto dices tú, pues mi vida no es así, entonces yo estoy mal, ¿no? Todos están guapos en Grecia, comiendo delicioso y en fiestas. Así Y, es. y tú estás en tu casa, estás tal vez estudiando, estás trabajando, está lloviendo,
pues no hay esa comida y además no tengo esos cuerpos. Y sí, como dices, estoy fuera, ¿no? Y el tema es que pues, es una ilusión, ¿no? Claro, o incluso si digo algo en las redes sociales con lo que alguien no está de acuerdo, puedo ser también sujeto de críticas que me hagan sentir también a mí dudar, incluso de mí mismo o mí misma. Y aquí el tema es cómo finalmente nosotros nos comparamos con los demás. Es un fenómeno que también se ha estudiado y que nos genera bastante malestar, el estarnos continuamente comparando, ¿no? Hay un dicho que dice que el pasto siempre es más verde en el jardín del vecino que en el mío. En este momento aquí en Monterrey no hay ningún pasto verde, desgraciadamente, por la situación que comentábamos que estamos viviendo, pero es cierto, ¿no? Yo veo la vida de los demás, me comparo y pienso que su vida es mejor. Si yo hago esto, entonces continuamente estoy preocupada, generando estas emociones negativas, ¿verdad? Porque no me gusta sentirlas, generando pues esta pesadumbre en mi vida. Esto no quiere decir que no sea cierto cuando tienes una enfermedad, cuando tienes un problema económico. Eso es parte de la experiencia de vida. Una de las cosas que nosotros empezamos a hacer al inicio de la pandemia, con distintas instituciones, organizaciones de la sociedad civil y empresas, fue ayudarles a hacer sus protocolos en temas de pérdida. O sea, cómo afrontar cuando una persona dentro de la organización tiene una pérdida de un familiar, por ejemplo. Y esto era un tema que a lo mejor muchos de nosotros sabíamos que existían estos protocolos o que existen también estos apoyos psicológicos, pero que no los necesitábamos tan cerca en la organización, ¿no? Entonces, estos temas también, como te digo, nos hacen pues más humanos. No queremos que nadie sufra, ni que nadie tenga un dolor en la vida, pero de algún modo u otro tampoco, si no tenemos estas experiencias, pues estamos viviendo una vida un poco artificial, que es esa de las redes sociales, que no es la vida real, ¿verdad? Entonces, en esa combinación es donde si nos comparamos solamente con la gente que aparentemente está muy bien, o que nuestro cerebro, nuestros ojos interpretan que todo está bien, nos sentimos entonces menos y empezamos a generar pues esta acumulación de emociones negativas. Ahora, las emociones positivas son muy sencillas porque yo las puedo generar. Ahorita tú y yo estamos interesados en lo que estamos cada uno diciendo y eso ya nos genera una dinámica distinta, pero está la diversión, está la alegría, está el aprender cosas nuevas, el sentir esperanza, gratitud, que es una de las cosas que más cultivamos y que más ve quien nos acompaña en Wellbeing 360, siempre va a haber el tema de la gratitud presente, porque es una de las emociones más estudiadas y que genera de nuevo más conexiones neuronales nuevas en el cerebro, ¿no? Y entonces la plasticidad cerebral es algo que existe toda la vida, a todas las edades, y que el día de hoy lo sabemos gracias, por ejemplo, a la investigación de Davidson sobre la meditación. Entonces, regresando al punto, nos estamos dando cuenta en este mundo de mucha información y mucha tecnología y mucha conectividad, que tal vez es más importante conocernos y entendernos y sobre todo entender estas emociones, porque al fin voy a poder sacar lo demás de las mismas redes. Digo, ahí está Google y ahí está Wikipedia y ahí hay 1000 fuentes. Pero, ¿cómo le hacemos? ¿No? O sea, está la tecnología, está la investigación. Me acabas de decir que además nos ayuda en plasticidad, o sea, el cerebro crece. ¿Cómo llegamos al punto de decir, ok, well-being o psicología positiva o los nombres que tiene, ¿no? Bienestar, nos puede ayudar más como individuos en nuestra realización a través de la vida? ¿Qué tal es conocer cualquier cantidad de códigos, sea yo arquitecto, contador, abogado, matemático o filósofo, ¿no? ¿Cómo llegamos a meterlo dentro de un proceso educativo pues para que los jóvenes, que son los que van a formar el futuro, estén preparados y ahora sí, ellos puedan tomar la situación actual, entender dónde están ellos y usar eso a su favor para construir un mejor mundo, ¿no?
Claro, y fíjate qué importante lo que dices, y hacías mención hace rato a la OSD, la prueba PISA, que es la prueba estandarizada de conocimientos o de nivel educativo para educación básica que tiene la OSD, mide el bienestar emocional también. Y hay una relación entre aquellos niños y jóvenes que se sienten bien con ellos mismos, que tienen estas emociones positivas, sienten que están usando sus habilidades, se sienten queridos y valorados en la comunidad educativa y su rendimiento académico y su aprendizaje. Si nosotros anclamos un aprendizaje de una emoción positiva, este va a permanecer en el tiempo y se va a desarrollar mejor y generamos una conexión. Entonces, hay de hecho más estudios en América Latina que en otros lugares del mundo hechos sobre este tema. Obviamente aquí uno de los líderes ha sido Bután, que ha hecho una transformación completa de su sistema educativo porque ellos miden algo que le llaman la felicidad nacional bruta en lugar del Producto Interno Bruto. Hicieron esta transformación. Yo tengo la fortuna de trabajar con una red internacional que se llama IPEN, International Positive Education Network, y precisamente ahí vemos todo lo que se está haciendo en las escuelas a nivel mundial. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, el profesor o quien esté a cargo del diseño curricular va a buscar introducir elementos que tienen que ver con aprovechar las habilidades de los estudiantes, ayudarle a conocerse mejor y a entender cómo usar estas habilidades de manera positiva. Déjame darte un ejemplo. Hay algo que llamamos las fortalezas del carácter. Pueden usarse estas que usamos nosotros o puede usarse otra clasificación. Usualmente cuando nosotros estamos en un sistema educativo decimos, oye, estos son los elementos que desarrolla el sistema educativo. Voy a poner algunos aquí que son importantes, pero hay un pequeño cambio de enfoque en lo que yo voy a decir. Por ejemplo, el pensamiento crítico. Por ejemplo, el ser ético en lo que yo estoy presentando como mi trabajo. Por ejemplo, la creatividad, ¿no? Entonces vamos a poner esos tres elementos. Y entonces normalmente lo que hacemos es introducir esos elementos de manera transversal a los currículums y decir, aquí estamos desarrollando creatividad. Entonces vamos a poner esta técnica didáctica que va a desarrollar la creatividad en todos los estudiantes a lo largo del currículum. Lo que hace el enfoque en las habilidades o en las fortalezas de la persona, es decir, cada persona es distinta. Utilizamos una taxonomía que se llama VIA, Values in Action, que la crearon Martin Seligman y Chris Peterson, que son 24 habilidades distintas. Hay un test que es gratuito que la persona puede tomar o se pueden autoidentificar. La persona puede decir, ya las leí y yo me describo así. Y entonces resulta que la labor del docente es enseñarle al estudiante a utilizar estas habilidades que ella tiene de mejor manera. El objetivo sigue siendo el mismo, a lo mejor resolver los problemas de manera analítica, con pensamiento crítico y con curiosidad, ¿no? Ese es el planteamiento del modelo educativo de una institución. Pero lo va a hacer cada persona desde su fortaleza. Déjame darte unos ejemplos. Siempre uso este ejemplo porque lo tengo muy cercano, que es el ejemplo, el humor es una fortaleza del carácter. ¿No? El humor es una fortaleza que nos ayuda a procesar las situaciones complejas de la vida, ¿no? O sea, a podernos incluso reír de nosotros mismos. Claro. ¿Qué hacemos con un niño o una niña en el sistema educativo? ¿Sí? Decirle ya no te hagas el chistoso o la chistosa, ¿no? Entonces aprende que esa característica que tiene de manera natural que le ayuda incluso a aprender, ¿sí? Y son los niños que ven los números, por ejemplo, los empiezan a caracterizar como personajes, y hay unos flaquitos y unos gorditos, y entonces ahí estás viendo esas habilidades de la persona, y entonces le dices, no seas así. Entonces, para cuando llega, por ejemplo, a la universidad, pues ya le dijeron muchos años que esas características de su personalidad no son y debe tener otras, ¿no? Entonces, cuando cambiamos eso y queremos pensamiento crítico y queremos curiosidad, pero permitimos que María lo haga desde el humor y Juan lo haga desde la inteligencia social y Pedro lo haga desde otra característica, entonces ahí generamos un autoconocimiento y una autoconfianza que llevan a la persona, en este caso los estudiantes, a tener más confianza en sí mismos, sentirse mejor con quienes son, a que aprendamos a apreciarnos unos a otros y crear esa red de apoyo, sentirnos queridos y valorados por quién somos.
y eso desplaza el rendimiento académico, ¿no? Entonces, se ha probado en Perú, se ha probado en México, se ha probado en Bután, en Colombia, en Ecuador, en distintos países, en Reino Unido, en Australia, en China, con distintas intervenciones de que cambiar este enfoque nos lleva a mejores resultados y a construir una capacidad de la persona para continuar aprendiendo, pero además para entenderse, conocerse y potenciar las fortalezas que tiene. Entonces, ahí te va una hipótesis, a ver qué tal estás de acuerdo. Yo soy creyente de que la pandemia generó un rezago importante en el nivel educativo, entendiéndose en el momento más tradicional, ¿sí? Rezago entendiéndose que un licenciado en alguna licenciatura, perdón la redundancia, tiene que saber todo esto, ¿no? Y nos estamos preguntando, ¿cómo vamos a hacer el catch-up? ¿O vamos a dejar esta generación abandonada? Entonces, si hiciéramos el catch-up o quisiéramos acelerar, no deberíamos de quitarle a estos programas rígidos, que a veces son demasiado rígidos, cosas que pues, tal vez, pues como dijimos, ahí están disponibles, y sustituir esas por más cursos que tengan que ver con well-being, poner a los chavos más felices y ellos solitos van a acelerar su aprendizaje. Es más, su aprendizaje se va a acelerar en la vida, ¿no? Porque hoy, pues igual y termino mi licenciatura de 54 materias, 36 materias, las que sean en el programa donde sea, y tengo ciertas habilidades, pero si no estoy feliz, si no me conozco, pues es información que inclusive muchas veces se borra, ¿no? O sea, la memoria es traicionera. En cambio, si yo sustituyo pues, una buena tajada de esas 36, 54 materias por materias, ejercicios, relación con docentes, que me permitan mayor autoconocimiento de quién soy y de aprender a usar eso en mi pro, o sea, lograr un estímulo, pues podría aprender más rápido, la brecha se puede cerrar más rápido, es más, la educación continua podría explotar. Claro, por supuesto. Y aquí déjame igual irme a prepandemia, ¿no? Talvin Shahar, de hecho, una de las cosas por las que se hizo famoso es porque abrió la clase de felicidad, así se llamaba la clase de felicidad, en Harvard. Y fue la clase que tuvo más alumnos inscritos, ¿no? Era una optativa. Luego, en 2018, el caso se repite en la Universidad de Yale, donde una maestra que se llama Lori Santos abre una materia que se llama Bienestar y la Buena Vida. Y esta materia se inscribe el 25% de la matrícula de la universidad, la selecciona como su optativa, ¿no? Tuvieron que rentar un auditorio ahí en la ciudad para que la maestra diera la clase y la dio de manera magistral con muchos maestros que le ayudaban en la revisión de tareas y esto. ¿Qué quiere decir esto? Hemos estado interesados en este tema, bueno, desde toda la historia de la humanidad, pero bueno, Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo escribía sobre esto como la aspiración humana, ¿no? Pero además, el poder decir, oye, vivimos en un mundo tan acelerado que así como el conocimiento se vuelve obsoleto y hablamos mucho en las universidades y ustedes también lo hacen de aprender a aprender, porque realmente es un aprendizaje continuo. El aprender bienestar nos genera ese cimiento para poder estar en este continuo aprendizaje. El rezago educativo es cierto en todos los niveles, desde los niños más pequeños hasta los universitarios, hay un rezago. Ahora, ¿qué nos sucedió? De pronto muchas personas sentíamos que vivíamos el mismo día todos los días por semanas y semanas, ¿no? Y esto es algo que nosotros veíamos mucho. Y entonces el aprovechamiento cuando estoy aburrido es mucho menor y me dices algo y se me va a olvidar, que es lo que decíamos ahora, ¿no? Benjamin Franklin tiene una frase maravillosa que dice, dime y se me olvida, enséñame y podría aprender, involúcrame y lo voy a saber, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Esto que tú dices precisamente de la práctica, ¿no? Yo la información y cualquiera que ve este video va a entender cómo
puede hacerse mayor bienestar, pero lo tendría que hacer para actualmente sentir ese mayor bienestar, no porque yo le diga, haz un muro de gratitud o haz un diario de gratitud, va a sentir gratitud y se va a sentir bien, tiene que hacerlo, ¿no? Entonces, dedicar más tiempo a hacer para desarrollar competencias y menos tiempo a lo mejor a cuestiones teóricas nos puede llevar así mejorar esa curva. Y definitivamente cuando nosotros aprendemos desde un estado emocional positivo, ese conocimiento sí va a permanecer en el tiempo. Barbara Fredrickson, que estudia las emociones en la Universidad de Carolina del Norte, ha encontrado mucha evidencia sobre esto y además desde la educación también, ¿no? Desde otros foros educativos. Bueno, muy pragmáticamente, yo le digo a mis amigos, ahora que entré a la educación, les decía, a ver, tuviste 54 materias. Háblame de tus 54 profesores. Y les digo, ok, háblame de los profesores que más te acuerdes. Ok, ahora dime por qué te acuerdas de ellos. Y claro, había una conexión de tu estado de ánimo y de conexión que hacía que esa relación se diera. No necesariamente tienen que ser las mejores materias, las más importantes, o la que todo el mundo dice, wow, yo estudié economía. No, ese es ECO 6, esa es la más importante. No, no necesariamente es esa. Es esa conexión que logras por una combinación de tu estado de ánimo, tu paz, tu aprendizaje y obviamente la conexión que haces con el profesor, porque pues hay intercambio, ¿no? Hay conexión. Y pasan los años y siguen siendo los mismos, pues 10, 15, por ahí van, no son muchos más, de 54, Sí, claro. de 54. Claro, claro. Y por ejemplo, para mí como profesora, que yo sigo dando clases desde que empecé, me gradué de la universidad, siempre digo que el mejor día que yo tengo en el trabajo es cuando se me acerca una persona y me dice, ¿usted me dio clases? ¿O tú me diste clases? Y me acuerdo todavía de esto o aquello. Normalmente no es un concepto, sino es algo mucho más práctico, un consejo o algo, porque finalmente ahí es donde vemos que tocamos la vida de las personas. Y ese es el tercer elemento del bienestar, ¿eh? El sentir que la vida vale la pena vivirse. El primero es las emociones positivas, el segundo es el utilizar nuestras habilidades y fortalezas, y el tercero es la trascendencia. Ya. Entonces logras la trascendencia. Mira qué chistoso. Y tanto que nos preguntamos, ¿no? Yo quiero trascender y cómo le voy a hacer, y está a la mano. No, y en cada uno, bueno, quienes somos profesores, yo siempre digo, quienes somos profesores tenemos la trascendencia, pero facilísima, porque pues entra a nuestras aulas o se pone en la clase virtual todos los días, ¿verdad? Y cada una de esas personas es una forma de impactar una vida positivamente. Muchas profesiones lo tienen. De hecho, yo pienso que todas y que parte del trabajo que hacemos nosotros en el instituto es precisamente darle ese sentido de trascendencia a todas las profesiones. Claro. Porque es importante el trabajo que cada quien hace para el equipo con el que está trabajando, para la organización donde está trabajando y para la razón de ser, el cliente o el stakeholder con el que está trabajando, ¿verdad? Entonces, yo siempre digo, oye, mi trabajo es tan valioso como la persona de escolar que recibe los papeles para asegurarse que tenemos el expediente completo para que el alumno se pueda graduar. Claro. Los dos trabajos son igualmente valiosos. Entonces, ¿cómo hacemos para que las dos personas sintamos que estamos en esta dinámica de un trabajo valioso, significativo, que trasciende, ¿verdad? Totalmente. Pues buenísimo, me llevo ya ahora sí muchas lecciones. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ¿qué recomendación? Digo, ahora te quiero echar flores, ¿no? Porque pues Wellbeing 360, digo, la Universidad de Insurgentes, tú nos invitaste. Estamos muy agradecidos porque obviamente, pues para muchos de nuestros alumnos, accesar esos niveles de contenido, pues son difíciles. Obviamente te voy a seguir dando lata para que sigamos, pues pudiendo apuntarnos dentro de lo que se pueda y dar un grano, si se puede, a nuestros alumnos. Pero ¿qué otra recomendación nos podrías dar, pues a la Universidad de Insurgentes, de cómo empezar a meternos más en esto? Por supuesto, mira, cultivar las emociones positivas es la primera y la más sencilla.
Toma un minuto, ¿no? Hacer un ejercicio de gratitud, que puede ser escrito, puede ser el diario, en las noches escribir unas notas sobre lo que agradezco, puede ser un rotafolio en casa o incluso en los pasillos de la universidad, decir qué agradezco hoy, ¿no? O puede ser un ejercicio que también hay muchas versiones de este ejercicio en YouTube, de la carta de gratitud, que es un ejercicio que se ha estudiado que desplaza los niveles de gratitud, por ejemplo. Momentos de diversión, momentos de alegría, momentos de interés. Pero no todo el tiempo las emociones positivas deben estar acá, ¿verdad? También tenemos baja intensidad, por ejemplo, serenidad. Si no nos gusta la meditación formal, podemos escuchar música, podemos ver alguna, por ejemplo, obra de arte que nos gusta, y eso nos genera bajar las revoluciones y también dejar a nuestro cerebro descansar un poquito, ¿no? Esa es como la primera recomendación. La segunda tiene que ver con usar nuestras habilidades. Si podemos encontrar nuevas formas de utilizar las cosas que ya nos gusta hacer y nos salen bien. Por ejemplo, si eres alguien que tiene el humor y de chiquito eras de estos que te decían que no fueras chistoso, ¿de qué manera nueva puedes usar el humor en tu vida, en tu día a día, ¿no? Claro. Y la tercera tiene que ver con esta trascendencia, hacer algo que nos haga sentir que estamos apoyando a alguien más, ¿no? Entonces, en ese sentido de ir más allá de mí, puede ser desde una actividad social, apoyar una comunidad, una asociación. Eso creo que sí lo estamos haciendo. Como te dije, hoy tenemos un tema que se llama ADN Win 2030. Básicamente es la universidad tomando objetivos de desarrollo de las Naciones Unidas. Tomamos 3 porque no puede ser bueno en todo. Equidad de género, que fue ayer, hoy fue emprendimiento social y mañana es ecología, cuidado del medio ambiente. Ayer, por cierto, fue con Eufrosina Cruz. Bueno, salí enamorado. Muy buena. Sí, sí, claro. Dije, ya la quiero en mi escuela todo el tiempo. Hoy, pues igual y conoces muy bien a Jairo Ruiz, es del TEC, sí. Y él es, digamos, nuestra guía en temas de emprendimiento social. Sí, claro. Y la idea es, a través de estas iniciativas, hacer que la escuela participe en la sociedad para crear bien social, ¿no? O sea, o es buscando la igualdad, que en este caso hablamos de género porque ahí es donde está más desigual. El segundo es, si voy a hacer un negocio, pues que sea para la comunidad. Y el tercero, que para mí es de los, pues igual ya no nos alcanza el tiempo, y no me refiero a la conferencia, sino como seres humanos en el planeta, es el tema ecológico, ¿no? Y que bueno, tú en Monterrey lo estás viviendo muy duro ya, ¿no? Claro, claro, y sí, pues bueno, aquí el tema de la escasez de agua es un tema que tiene que ver con los ciclos naturales, pero que al alterarlos, obviamente estos ciclos se han vuelto más frecuentes y entonces aquí tenemos una sequía tremenda con las olas de calor que se están experimentando a nivel mundial, donde ya estamos viendo estos efectos, pero definitivamente es una forma de trascender, ¿no? Entonces, si tú te vas a las emociones positivas, insertar más de ellas, usar nuestras habilidades de nuevas maneras y ver dónde podemos hacer ese impacto, y ojalá sí sea en el planeta o en cualquiera de los otros objetivos. O en género o social. O en género o social, todo eso aporta y nos hace sentir que vamos más allá de nosotros, ¿no? Entonces, eso nos abre la perspectiva del mundo, por supuesto. Oye, pues buenísimo. Creo que se nos está acabando el tiempo. Normalmente dura 45, ya nos pasamos a 55. Esto lo editan, así que no hay ningún problema. Y este video lo va a ver gente de la universidad y de aquí ya sacamos la columna más corta, ¿no? Pues muchas gracias, Rosalinda. Te voy a seguir dando lata con Fer para que nos invites a Wellbeing y nuestros chavos se puedan sumar y aprender. Igual luego veo cómo puedo ayudar a sumar a mis docentes, ¿no? Creo que ahí está el gran truco, ¿no? Claro, por supuesto, y obviamente invitar a toda la comunidad a seguirnos en las redes del instituto. Ahí tenemos más información en Facebook y en LinkedIn. Estamos como @ICFelicidad y en Instagram y Twitter como @wellbeing360 precisamente. Y prometo que antes que acabe el próximo año voy a ser alumno tuyo. Ah, excelente, muy bien. ¿No? Bienvenidísimo. Pues muchas gracias, que estés muy bien.
Hay que poner la cortinilla, entiendo.